Hola a todos, bienvenidos a mi canal de Semeruca y en el video del día de hoy vamos a hablar del neorrealismo italiano, la precaria pero hermosa cara del cine de la posguerra. Creo que es más que obvio que la Segunda Guerra Mundial dejó una gran marca en la historia de la humanidad, además de un sentimiento de respeto por las personas que tuvieron que vivirla enteramente. Pero si hay algo que obtener de los periodos de crisis es que han permitido que las personas desarrollen su habilidad para crear a partir de poco. Eso puede describir brevemente lo que podría ser definido como el neorrealismo italiano. El término acuñado por Umberto Bárbaro determina el periodo funesto que atravesó Italia a raíz del régimen fascista de la Primera Guerra Mundial, bajo el mandato de Benito Mussolini, lo cual conllevó a una crisis aunado a los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial. Esto hizo que el país se inundara de propaganda política en el cual el Estado se dedicó a financiar documentales y filmes que favorecieran al régimen fascista. Estas películas cansaron a la población, pues mostraban escenarios ostentosos, ficción irreal y exagerada, y una realidad adornada. El movimiento surge como una reacción al cine basura que surgió durante ese periodo. Antecedentes. Se vio influenciado un poco por el realismo poético francés, como en el transmitir de los sentimientos, y sirvió de inspiración para movimientos que surgirían más adelante como la Nueva Ola o el nuevo cine alemán. La idea de los filmes era mostrar la condición social en la que se encontraba la población lo más real posible. El estilismo que presentó se caracterizó por mostrar los sentimientos como una clave para el lenguaje de las películas. Optaron por escenarios naturales, sin escenografía debido a la poca disponibilidad de espacios. Emplearon el uso de cámara en mano, con estilo fotográfico rudimentario y poca iluminación artificial. Captaban el sonido directamente, sin equipo adicional, pues se recurría a la reposición de audio. Hacían empleo de la improvisación y mantenían flexibilidad en la puesta en escena. Mostraban un punto de vista narrativo sin omnisciencia para obtener la pura percepción de los personajes y contaron con la participación de actores no profesionales. Este movimiento respondió a la ideología de izquierda y permitió que los artistas del periodo se cuestionasen el compromiso moral con la realidad. Técnicamente la primera película que pertenecería a este movimiento sería Obsesión de Luchino Visconti, ya que su estreno fue en 1943, pero el verdadero boom de esta faceta fue Roma, Ciudad Abierta, que se estrenó en 1945, dirigida por Roberto Rossellini. Siguiendo esta línea, Rossellini fue uno de los principales representantes de este movimiento, además de Luchino Visconti, Federico Fellini, Vittorio De Sica, Giuseppe De Santis, por nombrar algunos, porque otros también se habían sumado a esta iniciativa debido a valores morales como Carlo Lizani y Renato Castellani. Roma Ciudad Abierta se preparó a solo 2 meses de la liberación de la ciudad y tuvieron que optar por préstamos para su realización. Fellini junto a Rossellini trabajaron en escribir el guión de la película gracias a haberse conocido a través de la alianza cinematográfica de Vittorio Mussolini, hijo del mismo Benito Mussolini. De igual manera, Fellini escribió para muchos otros cineastas del mismo periodo, como Alberto Lattuada, Pietro Germi y Luigi Comencini. Por supuesto, Obsesión de Luchino Visconti fue la que realmente hizo la transición de este estilo, ya que fue la primera en desafiar la censura. El crítico Guido Aristarco, en su discurso sobre cine, consideró que su obra La Tierra Tiembla, del mismo director, era la mejor lograda de avanzada ideológica y estética de todos los tiempos. Vittorio De Sica, en cambio, destacó con su obra El ladrón de bicicletas, que narra la historia de un hombre cuya bicicleta efectivamente es robada y cuya función es indispensable para el trabajo que debe realizar. Tan simple como la realidad cotidiana. Otra interesante anécdota de este director fue el haber conseguido más de 300 judíos y perseguidos del régimen nazi para trabajar como extras en su producción La Puerta del Cielo,
prolongando su rodaje desde 1944 hasta 1946 para evitar que estas personas fuesen deportadas. Argumentos sobre la resistencia, desastres de la guerra, desempleo, un movimiento que duró menos de una década, pero que trascendió para influenciar el cine que conocemos hoy a nivel mundial. Y aquí, desde una simple visión personal, ¿cómo representaríamos nuestra propia realidad individual de hacer la película? ¿Nos atreveríamos a desafiar la censura? ¿Nos atreveríamos a hacer una película de las cosas que tenemos a la mano? ¿Qué piensas tú de esa visión simplista del cine de autor? Me encantaría que lo dejaras en los comentarios. Si te ha gustado el video, no olvides darle me gusta y puedes seguirme a través de mis redes sociales. Nos vemos en un próximo video. See you later.